Bueno, chicos, vamos a empezar la clase. Este, la profesora Gravi me ha dicho que han quedado en el ejercicio 8 el viernes. Así que bueno, a partir de ahí vamos a arrancar. Escucho las preguntas que tengan, lo que han visto, si algún otro ejercicio a partir de ahí. Ya los videos están todos ya habilitados, subidos desde la semana pasada. Actividad 1.d puede ser. Actividad 1. ¿En serio? ¿Actividad 1? Que me La, quedé la grabado en profesora, ese. la Sí, profesora, profe. la profesora Robles me ha dicho que han hecho hasta la actividad 8. Yo no tengo problema, vemos la actividad 1. Yo les digo, chicos, dentro de menos de un mes va a ser el parcial, ¿no? La unidad que viene es corta, eh, se va a dar rápido y bueno, si ustedes van tan lentos, no van a tener tiempo y no vamos a poder dar más clases de consulta. Así que vayan avanzando. Lado de cada vértice, ¿eso es lo que quieres ver? Uno d. Sí, profe. El grado de cada vértice es lo que entendemos por la cantidad de arcos que salen o que llegan a ese vértice. Y nosotros podemos diferenciar dos tipos de grados, semigrado interior y semigrado exterior. ¿Sí? El semigrado interior es la cantidad de arcos que inciden hacia el interior del vértice y el semigrado exterior es la cantidad de arcos que inciden hacia el exterior del vértice. Es decir, semigrado interior es la cantidad de arcos que llegan y semigrado exterior es la cantidad de arcos que salen. Hay un caso particular que es el bucle, que por convención nosotros no lo vamos a considerar ni para el semigrado interior ni para el semigrado exterior. Es decir, cuando hay un bucle no lo vamos a contar. Entonces, si yo quiero saber el grado de, por ejemplo, el vértice X9 tiene un arco que llega y dos que salen, entonces el grado es 3. El semigrado interior del vértice X9 sería 1 y el semigrado exterior del vértice X9 sería 2. Entonces el grado del vértice X9 sería 3. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Pero para eso hay que leer la teoría, ¿no? Eso está explicado en la teoría. ¿Han leído la teoría o no? Yo sí, pero no Sí, entendía profe, cómo ponerle. con la ayuda del video, sí. ¿Cómo? Con el video estaba viendo la teoría. Sí, está bien. Uno puede tener un primer acercamiento a la teoría con el video, pero después hay Sí. que leerla, porque hay cosas que con el video pasan rápido quizás, ¿sí? Y que se entienden más con mayor detenimiento. Entonces complementen el video con la lectura de la teoría. De la misma forma, complementen el video de práctica con sentarse y hacer los ejercicios, porque si no se sientan a hacer los ejercicios, el parcial práctico va a tener esa modalidad. Nosotros le vamos a dar ejercicio y ustedes lo van a tener que resolver en hoja, sacarle foto y enviarlo. ¿Eh? ¿Se entiende, Profe, chicos? yo no he entendido Sí, bien profe. cómo sacar el grado.
Yo tengo un vértice cualquiera, le voy a llamar vértice A. Yo puedo tener un semigrado interior de A y un semigrado exterior de A. Eso está definido en la teoría, ¿sí? El grado que le llamamos D nosotros, se le puede llamar así o se le puede llamar directamente grado del vértice A, es la suma del semigrado interior de A más el semigrado exterior de A. ¿Está? Entonces, si yo lo voy a dibujar un poco más lejos para que no se... Un arco que llega, 2, pongamos que aquí haya más vértices. Yo quiero calcular el grado de ese vértice, del vértice A. ¿Cuál es el grado del vértice A? Es la Cinco cantidad de de arcos. Es la cantidad de arcos que salen inciden más la cantidad de interiormente y arcos exteriormente. que llegan, exactamente. Estos son la cantidad de arcos que inciden interiormente. Estos se llaman semigrado interior. Y esto se llama semigrado exterior. El semigrado interior de A es 2, porque hay dos vértices que inciden hacia el interior de A. Y el semigrado exterior es 3. Ajá. ¿Y qué hacemos con este? Con el bucle. Hay dos criterios. O se lo cuenta tanto como semigrado interior y como semigrado exterior, o directamente no se lo cuenta. Y nosotros vamos a tomar el segundo criterio, no lo vamos a contar al bucle. Porque si lo contáramos, tendríamos 3 aquí y 4 aquí. ¿Está? Entonces no lo vamos a contar y el grado va a ser 2 más 3. Esto es 5. Esta parte es la parte de la teoría. ¿Sí? Es lo que ustedes tienen que saber. Con eso van a poder justificar cuál es el semigrado de un vértice y cuál es el grado de un vértice. Ahora, si yo tengo un grafo cualquiera, lo que quiero es calcular el grado de los vértices directamente. Digo, el grado de A. Salen, entran dos flechas, salen 3. El grado es 5. El grado de B. Y entran 2, sale una, el grado es 3. El grado de D. ¿Cuánto es el grado de D? 2. Una, salen una. 2. Y así. Pero esto es lo que ustedes tienen que saber para justificar esto. ¿Se entiende? Entonces, profe, la fórmula como para empezar con buen pie al momento de definir un grado sería eh, el grado del vértice es igual a a la suma de lo... Se me dio la palabra, disculpe. Mira la teoría, Grados. Bruno. Lee la teoría, no quieras deducir una fórmula de algo que no has leído todavía. ¿Sí? No, no, no trato de deducir la teoría, de deducir o algo por el estilo. Le pregunto si
una fórmula para empezar bien a justificar sería decir el grado D de un vértice es igual a la suma de los semigrados interiores y exteriores. El grado de un vértice es igual a la suma de los arcos que salen y grados y la cantidad de arcos que entran. O llamarle semigrado interior y semigrado exterior. ¿Sí? Buenas tardes, ¿Entienden? profe. Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Quién ha hablado? Bueno, ¿se entiende la definición de grado? Sí, profe. Buenas tardes, profe. Ah, Antonella, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, No te escuchaba, te he escuchado que me has hablado, pero después se me ha no he vuelto a hablar. cortado, pues. Ah, bien. Chicos, ella es Antonella, ella es la ayudante nueva que tenemos. La otra ayudante es María, pero María no está ahora conmigo. Con ella van a tener consulta. Qué días ibas a dar vos consulta, Antonella? Han quedado los martes de 17 a 19 y los, y los viernes de 14 a 16. Martes de 17 a 19 y los viernes de 14 a 16. ¿Así? Sí, sí, profe. Ahí en el Pasa- cubo están los horarios, profe. Sí, pero no dice quién va a estar en cuál teoría. Eso se van a, quién va a estar en cuál horario. Eso se van a organizar ustedes. Sí, María me había dicho que ella podía estar los martes y yo los viernes. Eso es lo que querían. Porque eso no dice en el CUB. Bueno, chicos, ella es la nueva ayudante, la que ha ganado el concurso a principio de año. Y bueno, las consultas la van a tener con ella y con María los martes y viernes. Ella se va a quedar en la clase. Cualquier cosa, si cualquier cosa, Antonella, que quieras acotar o preguntar o remarcar, me hablas, lo hablamos con los compañeros y seguimos la clase. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. ¿Vos? Bueno, chicos, sigo escuchando las consultas. Profe, Sí. por mi parte, yo no entiendo bien cuál es la diferencia entre un grafo convexo y uno fuertemente convexo. Conexo, Bueno, disculpe. bien, eso estaba por hacer la aclaración. Nosotros tenemos grafos conexos, no convexos, y grafo fuertemente conexo. Pero en los grafos conexos son conceptos de grafos no orientados y los grafos fuertemente conexos son conceptos de grafos orientados. ¿Está? Ah, bien, la diferencia está en la orientación, entonces. ¿Cómo? La diferencia está en la orientación, entonces, si está No. orientado o no. Sí, o sea, vos, si tienes un grafo orientado, no puedes hablar de grafo conexo. Puedes hablar de grafo fuertemente conexo, pero no de grafo conexo. ¿Se entiende? A ver, Y entiendo bien, voy a explicar, voy a compartir la pantalla para explicarlo, ¿sí? bueno,
Bien. Nosotros tenemos grafos orientados y grafos no orientados. Esto está en el apunte también, ¿no? Hay que leerlo de ahí para terminar de entender. Un grafo orientado, ¿sí?, puede ser grafo fuertemente conexo o no, ¿sí? Y un grafo no orientado puede ser un grafo conexo o no. Puede serlo o no. ¿Está? Cuando un grafo orientado es fuertemente conexo. Cuando para todo x, y, xj, ¿sí?, se verifica que existe un camino, perdón, aquí tenemos que poner con xy distinto de xj, existe camino, ¿sí?, desde xy hasta xj. Y entiéndase camino como secuencia de arcos, no como un solo arco. ¿Estamos? Yo puedo tener, por ejemplo, yo tengo un camino desde B hasta D, Sí. De BA y de AD. es el único camino. No. Puedo ir de B hasta A, de A hasta C y de Sí, C hasta D. Que no exista este arco no significa que no hay un camino. ¿Se entiende? Y esta definición no me toma el camino solamente en un sentido. Porque yo puedo en un primer momento decir que xy es A y que xj, perdón, que xy era B, ¿que no? Y que xj es D, Sí, sí. ¿que no? Entonces, existe un camino desde B hasta D. Es lo que dice la definición, porque xy es distinto de xj. Pero puedo en otro momento pensar que xy es D y que xj es B. Entonces necesito saber si existe un camino desde B hasta A, desde D hasta B. Esto Bueno, hay. Esto hace referencia tanto al camino de ida como al camino de vuelta. ¿Se entiende? Sí, profe. En el sentido, desde B hasta D sí hay un camino, pero desde D hasta B no hay un camino, por lo tanto este grafo no es fuertemente conexo. ¿Se entiende? Y puedo Y decir, solamente hay que probarlo con un solo no par. es Ah, no. Para todos. con Disculpa. con un solo par de vértices que yo lo pruebe es suficiente. Ah, ok, bien. Puedo decir, hay un camino desde B hasta D, pero no hay desde D hasta B, entonces ya no es fuertemente conexo. No es fuertemente conexo
pues no hay camino de D hasta B. ¿Sí? Ahora, esto es grafo orientado. Para grafo no orientado, para todo XY, XJ, con XY distinto de XJ, existe una cadena de XY hasta XJ. Y vamos a obtener el grafo no orientado de este grafo que está aquí. Sí. ¿Cómo se obtiene el grafo no orientado? Sacándole el sentido a las flechas. Reemplazando flechas por aristas. ¿Sí? Lo que era una flecha pasa a ser una arista. Y como las aristas son bidireccionales, yo tengo aquí una arista. Y en este caso, desde A hasta B, no voy a tener dos aristas. ¿Por qué? Porque una arista me hace una cadena que va y otra que vuelve. Yo puedo ir y puedo volver por la misma arista. Entonces, esta sola arista va a reemplazar a estos dos arcos. Al arco que va y al arco que vuelve. ¿Se entiende? Sí. Aquí tengo otra arista. Y aquí tengo otra arista. Entonces ahí tengo el grafo no orientado de este grafo orientado. Pero resulta que, ahora si me fijo, para todo XY y XJ con XY distinto de XJ, existe una cadena de XY hasta XJ. Bien, si yo digo XY es igual a A y XJ es igual a D, hay una cadena de A hasta D. Sí, está la cadena directa y puedo ir por C y llegar a D. Bien. Y desde D hasta A, Lo mismo. también. Bien. Y desde B hasta D, De B a A y de A a D, o de B a A, existe o no B, existe entonces. Existe. Existe. Desde D hasta B, existe. 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 Si yo tomo cualquier par de vértices, va a existir una cadena. Justamente ¿por qué? Porque las aristas son bidireccionales. Entonces, este grafo sí es un grafo conexo. Y fíjense, de un grafo que no era conexo, de un grafo que no era fuertemente conexo, hemos obtenido un grafo conexo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, sí. Y en general, nosotros siempre vamos a poder pasar del grafo orientado al grafo no orientado y poder decidir si el grafo es o no conexo o es o no fuertemente conexo. Pero si tenemos el grafo no orientado solamente, no podemos ir al grafo orientado. ¿Por qué? Y bueno, porque yo no sé si esta arista que tengo aquí me representa una ida, una vuelta, como en este caso, o solamente un arco, como en este caso. ¿Se entiende? Profe, ¿y un grafo orientado puede ser conexo nada más? No, porque el grafo orientado puede ser fuertemente conexo o no ser fuertemente conexo. Si no trae las cosas para bañarte ahora aquí, no te vayas más. Si yo, Hace como 15 días que no te vayas. ¿Y qué te está pobre, vos? Va, vale, ahora trae las cosas para que te Profe, vayas. por favor. ¿Cómo que no te va a tocar? ¿Cómo que no te va a tocar? Agustín Díaz, el micrófono, por favor. silenciar Agustín, el micrófono. El micrófono, por favor. Agustín, por favor.
Gracias. Decía que el grafo orientado puede ser fuertemente conexo o no fuertemente conexo, pero no puedo decir que un grafo orientado es conexo. Si yo quiero saber si un grafo orientado es, si un grafo que es orientado es conexo, tengo que primero encontrar el grafo no orientado y ahí recién decidir si es conexo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Primero tengo que pasar del grafo orientado al no orientado y ahí recién ver si es conexo. No puedo en el grafo orientado preguntar eso. En el grafo orientado solamente puedo saber si es fuertemente conexo o no fuertemente conexo. Nada más. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ah. Bueno, sigamos. Sí, profe. ¿Podemos seguir, profe, con la actividad 11? Ver la actividad 11, sí, sí podemos seguir. Ya la busco. Parto la pantalla. La actividad 11 dice, en cada caso determinar si A es una arborescencia y si lo es, encontrar la raíz. Primero hay que recordar el concepto de arborescencia. ¿Se acuerdan ustedes qué es una arborescencia? Una arborescencia es un grafo conexo sin ciclos. ¿Está? Una arborescencia es un grafo conexo sin ciclos. Entonces, tenemos que ver si eso que está ahí constituye una arborescencia o no. Voy a acomodar un poquito esto. Vamos a ver la A. Yo la voy a graficar, lo voy a hacer al grafo y de ahí vamos a ver si es o no una arborescencia, ¿sí? Sí, profe, sí. En realidad, por lo general, para definir cómo esta va a tener orientación, yo voy a poder, eso va a ser un grafo orientado. Siempre es fácil ver si el grafo orientado es conexo o no, porque directamente nos imaginamos que no tiene flechitas, o sea que no tiene las puntas, y ya directamente vamos a saber si es conexo o no. Ya les voy a dar esa idea. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la relación R es Le dicto si 1, quiere, 2. acá tengo la actividad. Le dicto. A ver, por favor, dígame. Sí, sí. 1,2, Par 1, 2, 7,6, par 7, 6, perdón, par 4,3, par 5,4, par 6,8, par 2,7 y par 1,5. Entonces, esto lo tenemos que representar en un grafo y ahí vamos a ver si es una arborescencia y si le podemos encontrar la raíz. Vamos a ir poniendo
los vértices más o menos cerca de donde están, con los que están relacionados. El 1, el 2, el 7 están relacionados. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. 1, 2, 7. El 4, el 3 y el 5 están relacionados, así que voy a poner el 5 por aquí porque el 1 también está en relación con el 5. El 4, el 3. Por aquí voy a poner el 6 y aquí el 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. El 1 con el 2. El 7 con el 6. El 4 con el 3. El 5 con el 4. El 6 con el 8. El 2 con el 7. El 1 con el 5. Y nada más. Y ahí terminamos. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que esto sí es una arborescencia. Primero dice G igual a AR, sí es una arborescencia con raíz igual a 1. ¿Por qué decimos que es una arborescencia? Primero, porque todos los vértices están conectados. Si nosotros pensamos en un grafo no orientado, uno, 2, 5, 4, 3, 7, 6 y 8. El grafo no orientado va a ser esto. Entonces yo veo que es un grafo conexo, ¿sí? Entonces yo puedo saber que este grafo está conectado en todos lados. Que no sea fuertemente conexo es otra cosa, pero no es lo que se nos pide, ¿está? Y que no tiene ciclos, ¿por qué? Y bueno, porque si yo agarro una cadena, o sea, dibujo o identifico una cadena aquí, o un camino, mejor dicho, nunca voy a poder encontrar un camino en el que el vértice inicial sea igual al vértice final. Entonces no tiene ciclos, no tiene circuitos este. ¿Sí? No hay circuitos. Y tenemos un vértice, que es un vértice especial, del cual solo salen arcos y nunca llegan arcos a él. ¿Cuál es? Este. ¿Sí? El vértice 1. Porque ustedes fíjense, de todos los demás arcos, de todos los demás vértices, siempre llegan arcos. Al 8 llegan arcos, no salen arcos, pero llegan. Del 4 llegan y salen, del 5 llegan y salen, del 2 llegan y salen, del 7 también, del 6 también. Al 3 solamente llegan, pero ninguno sale. Entonces como es el vértice del cual solamente salen arcos y nunca llegan, se llama raíz. ¿Sí? Y estos vértices de los cuales solamente llegan arcos y nunca salen, tienen nombres particulares y se llaman hojas de la arborescencia. ¿Sí? Lo podemos ubicar de una mejor manera a este grafo, de tal forma de poder identificar niveles. Es decir, yo voy a tener el 1, el 2 y el 5. Del 2 sale el 7, el 6 y el 8. Y el 5 va a salir el 4 y el 3. Entonces yo tengo. ¿Sí?
Agustín, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Entonces yo voy a identificar niveles. El primer nivel va a ser el nivel 0, que va a ser el de la raíz. ¿Sí? Nivel 0. Este va a ser el nivel 1. Fíjense que eh, yo hago la racha, a ver, ahí no quiero marcar todo el grafo. El nivel 2, este va a ser el nivel 3, y este último de aquí de abajo va a ser el nivel 4. Entonces, ¿cuántos niveles tiene este grafo o esta arborescencia? 5. Bien, 5 tiene niveles 5 niveles. entonces. 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, así es que vamos a identificar una arborescencia. ¿Sí? Lo principal es que no tiene que tener ciclos, no tiene que tener circuitos. Ciclos para un grafo no orientado, circuitos para un grafo orientado. Y debo poder identificar una raíz y hojas. ¿Está? Y todos los vértices tienen que estar conectados. No puede, por ejemplo, pasar que yo tenga un vértice aquí 9 y que no esté conectado con nadie. O que tenga, por ejemplo, así. Estos dos solos y sin conectarse con ninguno. Ahí ya no es una arborescencia. ¿Eh? Porque tengo esto que no está conectado con el resto del grafo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende muy bien, se entiende muy bien. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, creo que ahí hay uno que no es una arborescencia. El 2. El 2. ¿Sí? Vamos a ver por qué no es una arborescencia. ¿Puedo borrar esto ya entonces? Por mi parte, yo ya entendí, profe. No sé por lo demás, pero por mi Recuerden parte, de ya sé que mi poner, duda. recuerden de poner que sí es arborescencia. ¿Está? Ujú. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo antes que pase al ítem 2 de este ejercicio? Profe, tengo una duda. ¿Qué pasa si hay dos raíces? ¿No es arborescencia? O puede haber dos raíces, solamente puede haber una sola, un solo vértice que cumpla con la característica de ser raíz. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en este grafo tuviera algo así, eh, no, sería 8 porque el 8 ya está allá. Así, ya tengo el 9 y el 1 que parecen ser raíces, entonces esto no es una arborescencia. ¿Entienden? Sí, profe, No gracias. no puede haber dos que tengan las características de una raíz. Solamente uno. Entonces esto no puede ocurrir para que sea una arborescencia. Tampoco tiene que haber ciclos, circuitos, y tampoco tiene que haber algún vértice desconectado. Entonces, bueno, borremos esto y vamos al otro ítem. ¿Sí? El ítem 2, si alguien me dicta, el conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, Sí, sí. 2, la relación R, El Héctor Pares, a ver. ¿vale? Par 1, 2. 2, Par 5, 6. 6. Par 5, 1. No me digas par, decímelo las Ok, componentes ok. mejor. 4, 3. Y 3, 6.
ver qué forma tiene esto para que digamos que no es un... El 1, el 2, 5, por aquí está 6. Profe, podemos ponerlo en el orden que queramos, ¿no? Y en un principio sí, si después vos ves que es un arborescencia, ya se lo puedes redibujar, se lo puede acomodar como hemos hecho hace rato, pero en un principio vos no sabes qué forma o por dónde vas a empezar a marcar los arcos. Entonces, un criterio que yo tengo es poner cerca los arcos que están, perdón, los vértices que están relacionados. Por ejemplo, el 1 y el 2 los voy a poner cerca, al 5 y el 6 los voy a poner cerca, al 5 y el 1 también, al 4 y el 3 y al 3 y al 6. ¿Se entiende? El 1 con el 2, el 5 con el 6, el 5 con el 1, el 4 con el 3 y el 3 con el 6. Bien. ¿Por qué no será un arborescencia? ¿Qué les parece? Ahora que lo veo, lo puedo organizar de otra manera. ¿Sí? Lo puedo poner, que sea al 5 aquí, al 1 aquí, al 2, Es porque tiene dos raíces. ah, El el 6 es 6 la por aquí, extremidad final de dos pares, de dos arcos distintos. y por aquí el 6. Entonces yo tengo el 5 con el 1. Todo lo que han dicho, por ahí va la cosa. ¿Sí? 5 con 1. 1 con 2. 5 con 6. Aquí. Vamos a cambiar aquí la posición. Cinco con el 6. Aquí lo voy a poner al 3. El 4 con el 3. Y el 3 con el 6. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos vértices que cumplen las características de una raíz. ¿Por qué? Porque son los vértices de los cuales solamente salen arcos y nunca llegan arcos. ¿Está? Después, tranquilamente, esto podría ser una hoja. Pero aquí tengo una raíz y aquí tengo otra, y eso no puede ocurrir. ¿Se entiende? En una Sí, arborescencia solamente se puede identificar una sola raíz. Entonces, como hay dos que parecen ser raíces, esto no es arborescencia. Y eso es lo que justificamos aquí. No es arborescencia ya que a los vértices 4 y 5 no les llega ningún arco. Luego, no puede haber dos raíces. ¿Está? Yo lo escribiría de una mejor forma. Cuatro y 5 parecieran o parecerían ser raíces. Punto. Pero, como no puede, pero como solo puede haber una raíz o una sola raíz,
A ver, que no es una, vamos a redactarlo bien esto. No es una arborescencia ya que los vértices 4 y 5 no les llegan arcos, ningún arco, y ambos parecerían ser raíces, coma, pero solo puede haber una raíz. Punto. Luego que no es arborescencia. ¿Se entiende? Sí, 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 profe, sí, sí, se entiende bien. Escucho otra consulta. Muchas gracias, profe, por su ayuda, muchas gracias. Ahí queda un ejercicio para ustedes, digamos, para que lo vean ustedes. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta con respecto a un grafo ponderado con peso. Eso simplemente Uno de los últimos ejercicios. no del ejercicio, sino más bien de la teoría. Lo vamos a ver cómo lo pongo. ¿Eso está puesto por poner? No, mejor no. Sí. Nada está puesto por poner. Exacto. El valor es fijo y no lo sacamos de alguna fórmula o algo por el estilo. A eso quiero ir. Si nos lo dan es porque es un valor fijo que no A tenemos que ver, verificar de alguna forma. no, verificar no, vos tomas lo que se da. Yo te digo, Ah, bien. yo te digo, tienes este grafo. Y te digo, esto vale 40, este vale 50, este vale 10, este vale 20 y este vale 30. Vos no tienes que ir a verificar por qué este vale 40, si por qué este vale 50 o por qué este vale 30. No, trabaja con lo que se da en el enunciado. Y lo usual de esto es que siempre representa cuestiones como sean A, B, bueno, todas, ciudades, ¿no? Y un arco indica que hay una carretera entre dos ciudades. Donde el peso del arco representa la distancia en kilómetros. Entonces yo te puedo decir, desde la ciudad A hasta la B hay 40 kilómetros, desde la B hasta la C hay 10 kilómetros,
desde la B hasta la D hay 50 kilómetros. Por ejemplo, podría haber, desde D hasta C, podría haber, qué sé yo, 30 kilómetros también. ¿Se entiende? Sí, profe. O ustedes no tienen que ir a verificar si efectivamente hay 40 kilómetros, si efectivamente hay 30 kilómetros. No. Ustedes usan los datos que se da en el grafo. Y con eso trabajan. ¿Se entiende? Sí. Y ahora, si es que este grafo se puede utilizar para algo, ¿podría explicarme más o menos algoritmo de Prim y Kruskal? O Kruskal, Sí, puedo explicar los algoritmos de Prim y de Kruskal, pero no sé si todos los compañeros ya están ahí en eso, porque hemos saltado del ejercicio 11 al ejercicio 25, que es el último de la guía. Todos han visto ya el más último que nada me ejercicio de la refería a la guía. teoría, profe. Es, bueno, pero hay cosas que no se pueden explicar sin la práctica. O sea, en esto no se puede separar la teoría de la práctica. El algoritmo de Prim es bastante sencillo. En realidad los dos, el de Kruskal también es muy sencillo. El algoritmo de Prim tiene 4 pasos. El primer paso es, vamos a ponerlo aquí para que podamos leer. El primer paso es seleccionar una arista de peso mínimo. ¿Cuál es la menor arista o la arista de peso mínimo que hay aquí? La B, la que va de B hasta C. Obviamente si selecciono esa, tengo que poner los vértices B y C. Esa 10. El segundo, de los vértices externos, seleccionar una arista de peso mínimo, es decir, de B o de C, una arista de peso mínimo. Y la arista de peso mínimo que puedo seleccionar es esta, la que va de C hasta E. 20. El tercer paso, de los vértices anteriores, seleccionar una arista de peso mínimo sin formar bucle. Es decir, tengo que poner desde B, desde C o desde D una arista, pero que no forme bucle. ¿Cuál es la arista que puedo poner? Y bueno, puedo poner De- desde D, es una de estas porque estas dos valen 30. O desde D hasta C o desde D hasta E. Si pongo una, ya no puedo poner la otra. ¿Por qué? Supongamos que ponga esta. Desde D hasta E. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo esta? Ya estoy cerrando. Ya se forma bucle. Exacto, se forma un Estoy bucle. cerrando el bucle. ¿Está? Ya sería un bucle ese. O pongo esta o pongo la otra. Pero no las dos. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. sí, profe. Son aristas. Yo estoy graficando mal aquí. Son aristas. No son arcos. ¿Está? No tienen la flecha. ¿Entiende eso? Sí. Ujú, Son sí, sí, aristas. sí. Entonces, ya no puedo poner esta, no tengo que poner otra. El paso 4 dice reiterar hasta que se involucren todos los vértices. Y ya tengo casi todos los vértices. ¿Cuál es el único que me falta? Ah, El A. O sea que la arista que me falta poner es esta. 40. No puedo poner la de B hasta D, ¿por qué? Porque ya voy a formar bucle también. ¿Se entiende? sí. Entonces, lo que tengo aquí se suele usar un contador de vértices, dice, lo que voy a hacer es, supongamos, un contador de vértices, y aquí cuando he puesto la primera arista ya tenía 2 vértices, ¿que no? Después cuando he puesto esta segunda arista he tenido 3 vértices. Al poner la tercera arista, esta de 30, he tenido 4 vértices.
Y cuando he puesto la última arista, la de 40, ya he tenido los 5 vértices que me faltaban. 1, 2, 3, 4 y 5. Que son la cantidad de vértices que tiene este grafo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ese es el algoritmo de Prim. Es bien sencillo. O sea, paso 1, selecciono una arista de peso mínimo. Veo la más pequeña que encuentre aquí, esa la pongo, que era la de 10 que habíamos puesto ahí. No sé por qué pareciera que dice 40, pero es 10. De ahí, de los vértices externos, que son el B y el C, seleccionar una arista de peso mínimo. Nosotros hemos puesto esta. De C hemos puesto la que va hasta E. El paso 3 de los vértices anteriores, seleccionar una arista de peso mínimo sin formar bucle. Ya hemos explicado por qué hemos puesto esta de 30 y no esta, y por qué teníamos que poner solo una y no las dos. ¿Se entiende? Ya a todo esto el contador va avanzando. Aquí al principio teníamos 2 aristas. Cuando hemos puesto esto teníamos 3. Cuando hemos puesto este ya teníamos 4 aristas. Perdón, 4 vértices. Y en el último reiterar hasta que se involucren todos los vértices, es decir, de los vértices que quedan tenemos que poner otra arista sin que forme bucle. Entonces ponemos esta que era la única que faltaba para involucrar a todos los vértices, que es la que va de A hasta B y que pesa 40. Entonces ya tenemos los 5 vértices. Esto que obtenemos aquí se llama árbol de costo mínimo. O de peso mínimo también lo van a encontrar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la suma de todas las aristas es la menor y que involucra a todos los arcos, todos los vértices. No todos los arcos, a todos los vértices. Esta suma me da, 40 más 10 más 20 más 30. 50 más 50, 100. ¿Sí? Y no hay otra no hay otra forma de que yo encuentre una que me conecte a todos los vértices y que me sume menos de 100. Esta es la que menos va a sumar. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el algoritmo de Prim? De Kruskal. Por eso les decía, hay cosas que no se pueden separar de la práctica. Esta es una. No puedo explicar el algoritmo ni de Prim ni de Kruskal sin hacer práctica. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué dice el algoritmo de Kruskal? Dice ordenar las aristas del grafo según el peso. Bien. La más chica es la que pesa 10. Después tengo una que pesa 20. Después tengo 2 que pesan 30. ¿No? Después tengo otra que pesa 40. Y una que pesa 50. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Está. Primer paso hecho. Segundo, tomar una arista de peso, de menor peso o costo. Y bueno, va a ser esta. Esa arista es la que va de B hasta C. Ojo, cuando he dicho hace rato que no existe otro árbol que sume menos, no quiere decir que no haya otro que sume lo mismo. ¿Se entiende? Puedo tener otro árbol, de hecho. Y ahora vamos a encontrar otro distinto que sume lo mismo. ¿Cuál sería el otro árbol aquí que va a sumar lo mismo? En vez de la arista que conecta D con E, podríamos hacer de C a D. Y ahí tengo otro árbol y va a sumar lo mismo. ¿Se entiende? Entonces,
Si hay un solo árbol de costo mínimo, prim y Kruskal van a encontrar el mismo. ¿Está? Pero si hay más de un árbol de costo mínimo, puede que prim y Kruskal encuentren árboles distintos, pero que sumen lo mismo. ¿Se entiende? Sí, ¿Se sí, entiende, sí. chicos? Bien, vamos con el segundo paso de Kruskal. Tomar una arista de peso, de menor peso o costo. Si ya lo habíamos hecho. El 3. Agregar una arista de menor peso que no forme bucle. Bueno, una arista de menor peso que no forme bucle. Esta no va a formar bucle. La que va de C hasta E. Entonces tengo esta que va de C hasta E que no forma bucle. El otro paso, el proceso, el cuarto paso dice, el proceso se reitera hasta obtener n-1 arista, siendo n la cantidad de vértices. Es decir, yo tengo 5 vértices, necesito 4 aristas. ¿Sí? Vamos a poner, en el de prim teníamos un contador de vértices. Aquí vamos a tener un contador de aristas. ¿Sí? ¿Cuántas vamos teniendo hasta ahora? Cuando hemos puesto la de 10, teníamos una. Cuando hemos puesto esta, ahora tenemos 2 aristas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Dice, se reitera el paso anterior, que es el paso 3, hasta obtener n-1 arista. Bien. El paso 3 era agregar una arista de menor peso que no forme bucle. Bien. Una arista de menor peso, la de 30. Vamos a suponer que esta 30 es la que va de D hasta C. ¿Sí? Entonces ahora tengo 3 aristas. Debería agregar otra arista. ¿Puedo agregar la de 30? No. Puedo agregar esta porque me va a formar un bucle. Entonces esta no puede ir. Entonces tengo que agregar esta. Y esa es la que va de A hasta B. Ya tengo 4 aristas, que era lo que necesitaba. Ahora, ¿podría agregar esta última arista? Que es la que va de B hasta D. No, porque había bucle. Termino. Fíjense que tenemos 2 árboles de costo mínimo, porque esto también es el árbol de costo mínimo. Y este también pesa 100. El total es 100. Pero es un árbol distinto de este. ¿Por qué? Porque este grafo tiene 2 árboles de costo mínimo distintos. ¿Se entiende? Uno lo hemos encontrado con prim y otro lo hemos encontrado con Kruskal. Cuando ocurra que haya un solo árbol de costo mínimo, los 2 algoritmos van a encontrar el mismo árbol. ¿Se entiende eso? ¿Puedes repetir, por favor? Cuando ocurra que un grafo tenga un solo árbol de costo mínimo, tanto el algoritmo de prim como el algoritmo de Kruskal van a encontrar el mismo árbol de costo mínimo. Si el grafo, como en este caso, tiene más de un árbol de costo mínimo, y bueno, puede ser que con prim encuentre un árbol y con Kruskal encuentre el otro árbol. ¿Está? Puede ser que los resultados de prim y Kruskal sean distintos en cuanto a la forma del árbol, pero no en cuanto al peso. El peso va a ser el mismo, el mínimo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahí Sí, creo que profe. también puede haber sido, o sea, si usted lo quería, puede haber sido también como el de PRI. En este caso, Claro, sí, si yo quería, el vértice que va podía no de C elegir, hasta E. podía no elegir esta, y podía elegir esta, y va a ser igual que el de prim. ¿Se entiende? Sí, sí, profe.
Bueno, escucho más preguntas. Si ya no tienen preguntas sobre esto, dejo de compartir y vemos otra pregunta. Profe, ¿podemos ver el 9? ¿Qué no se entiende del ejercicio 9? El 10, perdón, el 10. ¿Qué no? Quería saber sobre Ajá. las clases. ¿Cómo determino las clases? Bueno, esta no es una clase, digamos, de acuerdo a la definición usual que ustedes tienen de relación de equivalencia. A ver. Voy a borrar esto, ¿sí? Ustedes, la definición usual de relación de equivalencia es que R es de equivalencia si, solo si, R es reflexiva, ¿que no? Ah, perdón. Pensaba que sí. Ahora comparto. Ahí. Ahora se ve. Ahora se ve. Decimos, R es de equivalencia si, solo si. R es reflexiva, R es simétrica y R es transitiva. Esa es la definición que ustedes conocen de relación de equivalencia, ¿que no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Sí. No es esa la que vamos a usar aquí. Entonces, Relación de equivalencia asociada a un grafo. Eso es lo que tenemos que usar. Y la relación de equivalencia asociada a un grafo está dada en términos de los vértices. Y vamos a decir, un vértice, relación, a ver aquí. Sí cumple, reflexiva, simétrica y transitiva también, pero no es así como se la define. ¿Estamos? Relación de equivalencia asociada a un grafo. Eso está en los videos también. Está dada, les decía, en términos de los vértices. Un vértice es XY. Es equivalente a un vértice XJ. Si y solo si pasan dos cosas. Una de dos cosas, ¿sí? O el vértice XY es igual al vértice XJ, o ¿sí? Existe un camino de XY a XJ. Es muy fuerte esta definición. ¿Por qué? Porque entiendan ustedes que al ser vértices distintos, ¿sí? Yo tengo un camino de XY a XJ, no solamente me está implicando el camino en un sentido, sino también en el sentido contrario. ¿Está? Porque yo puedo tomar, por ejemplo, el vértice X1 equivalente al vértice X2, y eso significa que tiene que haber un camino desde X1 a X2, puede ser X1, paso por X5 y llego a X2, así. Pero tiene que haber un camino de X2 a X1 también. Es decir, puedo pasar por un vértice X4, ¿no? Volver a X5 y de ahí volver a X1. Siempre tienen que pensarlo en los dos sentidos. ¿Está? O puedo estar hablando del mismo vértice, que sería el caso más sencillo. Ahí sería con un ¿Entiende esto? bucle. No.
no necesariamente. ¿Está? Porque aquí tenemos vértices que van a estar dentro de una clase, pero solamente un solo bucle aquí. ¿Está? Hay un solo bucle. Entonces, la relación de equivalencia asociada a un grafo no se analiza en estos términos. No se analiza en estos términos. ¿Estamos? Se analiza en estos términos. Profe, ¿y cómo sería un ejemplo de la primera parte? O sea, xy igual a xj. Y cada vértice está dentro de su propia clase. Cada vértice es equivalente consigo mismo. A ver. Tenemos este grafo, ¿sí? ¿Lo ven? Voy a agrandar un poquito. No, repito, no estén buscando un bucle para esto, porque no es lo que representa. Esto no representa un bucle. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. No busquen un bucle porque no representa eso. A sub 1. Nosotros sabemos que todas las clases de equivalencia son no vacías por definición. ¿Por qué? Porque por lo menos el elemento que está dentro de la clase, o sea, el elemento que le da nombre a la clase está dentro de la clase. ¿Que no? Entonces yo puedo nombrar a la clase por cualquiera de estos vértices. Agarro a sub 1. La clase de a sub 1 va a ser todos los elementos que estén vinculados con a sub 1. ¿Estamos ahí? ¿Por qué digo que a sub 1, por qué digo, perdón, que a sub 2 es parte de la clase de a sub 1? A sub 2 no es igual a sub 1, o sea que esta primera parte no es, ¿que no? Esto solamente me sirve para que yo le dé un nombre al vértice, a la clase. ¿Estamos? Tomo a sub 1. A sub 1 es igual a sub 1, sí, entonces ese elemento está dentro de la clase. Bien. Tomo a sub 2. ¿A sub 2 es igual a sub 1? No. Entonces debe existir un camino desde a sub 1 hasta a sub 2. Desde a sub 1 puedo llegar a sub 2. Sí, voy por a sub 7 y de a sub 7 llego a sub 2. Entonces a sub 2 está dentro de la clase. No, todavía no. Porque yo he tomado así. A sub 1 es equivalente con a sub 2. Pero a sub 2 también tiene que ser equivalente con a sub 1. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber un camino desde a sub 2 hasta a sub 1 ahora. Bien, desde a sub 2 puedo llegar a sub 1. Sí, directamente. Hay un arco que me hace llegar. Entonces ahí sí, recién a sub 2 está dentro de la clase de a sub 1. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, ahora voy con a sub 3. Ahora pregunto si a sub 1 es equivalente con a sub 3 y a sub 3 es equivalente con a sub 1. También podría preguntar si a sub 2 es equivalente con a sub 3 y a sub 3 es equivalente con a sub 2. Por eso, una vez que yo hago esta pregunta, tengo que analizar un camino de ida y un camino de vuelta para no hacer todas estas otras preguntas. Es decir, para no hacer esta, para no hacer esta y para no hacer esta. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ya sé que si a sub 1 es equivalente con a sub 2, tiene que haber un camino de ida y un camino de vuelta. Ahora bien, a sub 2, a sub 3 es equivalente con a sub 1. Y bueno, puedo llegar a sub 1 por a sub 2, ¿que no? Paso por a sub 7, voy por a sub 2, llego a sub 1.
Y ahora de A sub 1 puedo llegar a sub 3. Sí, voy por A sub 7, paso por A sub 2 y llego a sub 3. Ajá. ¿Y qué pasa con A sub 2? Porque es el otro elemento que está en la clase. Bueno, voy por A sub 7 y llego a sub 2. Y ahora de A sub 2 puedo llegar a sub 3. Sí, de A sub 2 llego directamente a sub 3. Entonces A sub 3 también está en la misma clase. ¿Entienden? ¿Y qué pasa con A sub Sí. 7? ¿Qué pasa con A sub 7? Bueno, tendré que ver si A sub 7 es equivalente con A sub 1, si es equivalente con A sub 2 y si es equivalente con A sub 3. Eso significa que tiene que haber un camino de ida y de vuelta con A sub 1, tiene que haber un camino de ida y de vuelta con A sub 2 y un camino de ida y de vuelta con A sub 3. Vamos a ver. A sub 7, ¿puedo llegar a A sub 1? Sí, paso por A sub 2, llego a A sub 1. De A sub 1 a sub 2, a sub 7 puedo llegar, sí, de manera directa. Ahora con A sub 2. De A sub 7 a sub 2 puedo llegar de manera directa. Ahora, de A sub 2 puedo llegar a sub 7, sí, pasando por A sub 1. ¿Ve? Sí, profe. Y me falta A sub 7 con A sub 3, que llego a sub 3 desde A sub 7 pasando por A sub 2. Y de A sub 3 llego a sub 7 de manera directa. Entonces sé que A sub 7 también es un elemento de la clase de A sub 1, porque es equivalente con todos los otros. ¿Sí? Bueno, pero tengo más vértices. ¿Qué pasa con A sub 4? A sub 3 es equivalente con A sub 4 y según la definición tiene que existir un camino de XY a XJ, es decir, si A sub 3 es equivalente con A sub 4, tiene que haber un camino que va de A sub 3 hasta A sub 4. Bien, sí, está el directo. Pero ahora me interesa saber, por eso les decía, tienen que considerar la vuelta también. Me interesa saber si A sub 4 es equivalente con A sub 3. ¿Hay un camino desde A sub 4 hasta A sub 3? No, profe. Están en clases distintas. ¿Se entiende? Sí. Como están en clases distintas, lo pongo A sub 4 en otra clase. Y le doy el nombre de A sub 4, es la clase de A sub 4. Ahora, es evidente que A sub 6 es equivalente con A sub 4, porque voy desde A sub 6 hasta A sub 4 y desde A sub 4 hasta A sub 6 de manera directa. ¿Que no? Tengo el camino que va y el camino que vuelve. O sea, que yo tengo que A sub 4 es equivalente con A sub 6 y A sub 6 es equivalente con A sub 4. Entonces, esos dos vértices están en la misma clase. ¿Me siguen? Sí, profe. Falta me falta el A sub 5. ¿Qué pasa con A sub 5? Está solo. Ahora bien, el A sub 5 puede ser equivalente con algún otro. No. Y No. aquí en ningún momento dice que que I tenga que ser distinto de J. O sea, esto nunca dice. ¿Sí? Entonces yo puedo tener que A sub 5 sea equivalente con A sub 5. Y sí, porque es el mismo. Entonces a ese lo pongo solito en una clase. Y es evidente también que no es equivalente ni con A sub 4, ni con A sub 3, ni con A sub 1, ni con A sub 2, porque no puedo llegar. Está solo. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, ya tenemos las tres clases de equivalencia de este grafo, que está analizado mediante a esta relación de equivalencia asociada a un grafo. ¿Ah? No es la relación de equivalencia de las relaciones, sino la relación de equivalencia asociada a un grafo. ¿Preguntas?
Profe, Sí, escucho. en la primera condición, digamos, que sale ahí de la expresión de equivalencia asociada al grafo que dice xy, que tiene que ser igual a xj, eso es lo que estamos aplicando recién, digamos, Claro, pero como es un solo vértice, eso es lo que estamos aplicando recién, pero lo hemos aplicado para todos los demás también. Porque al iniciar la clase, este vértice, yo puedo tomar, no solamente puedo tomar con x y con a sub 5, lo puedo hacer con a sub 1. A sub 1 es equivalente a sí mismo. Y Sí, según esto sí, porque se da la primera parte. Se da que a sub 1 es igual a sub 1. ¿Se entiende? A ver, capaz que los X los están mareando. Voy a sacarle la X y le voy a poner A. A sub I, equivalente con A sub J, si, solo si, pasa una de dos cosas. O A sub I es igual a sub J, o existe un camino desde A sub I hasta A sub J. Empiezo a analizar las clases. La primera clase de equivalencia. A sub 1. A sub 1 es equivalente consigo mismo. ¿Cuál va a ser mi pregunta? A sub 1 es equivalente con A sub 1. Estoy aquí. Porque en ningún momento dice que I tenga que ser distinto de J, ¿que no? O dice eso en algún lado y yo me he olvidado la definición. No dice, profe, no dice. entonces Bien, no, no no dice. necesariamente son distintas. A sub I con A No, sub J. no necesariamente son distintas. Entonces, aquí estoy teniendo esto. O sea, estoy teniendo la justificación de esto. A sub 1 es equivalente consigo mismo. ¿Por qué? Porque A sub 1 es igual a sub 1. No necesito y no hay un camino desde A sub 1 hasta A sub 1. Por eso es que no se consideran los bucles. ¿Se entiende? profe, ¿y eso no se aplicaría también para el bucle de A sub 5? No necesito el bucle. Está ahí, pero no lo necesito. Porque yo simplemente voy a decir, A sub 5 es equivalente con A sub 5. Sí, porque A sub 5 es igual a A sub 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, sí, 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 te entiendo. Por ahí es demasiado simple el concepto, pero al ser tan simple, escapa en estos casos tan particulares, ¿sí? O se dificulta en estos casos tan particulares. La cosa es que como es el mismo vértice, es equivalente a sí mismo. ¿Estamos? Es como decir, no sé, Alejo, ¿cuántos años tienes vos? Alejo Alcaide, ¿cuántos años tienes? 18. 18. Alejo tiene 18 años. Y Alejo tiene la misma edad que Alejo. Alejo Alcaide tiene la misma edad que Alejo Alcaide, ¿que no? ¿Por qué? Porque son la misma persona. ¿Se entiende? Sí, ahora sí se ha entendido, sí. ¿Ah? Bien. Bueno, me alegro que se haya entendido. Qué buen ejemplo. Esa es la idea, digamos, considerar al mismo vértice y saber que porque son iguales, o porque justamente porque es el mismo vértice, es equivalente a sí mismo. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Mi parte ninguna. ¿Nosotros?
han avanzado bastante al ir a preguntar sobre algoritmo de Prim y de Kruskal, pero se están quedando en las cosas más cortas y más sencillas que son, por ejemplo, los gráficos de las arborescencias, que esto es algo que solemos pedir en los parciales. Fíjense bien cómo se hacen los gráficos de las arborescencias, ¿sí? Es bastante sencillo, pero hay que seguirlo con cuidado. ¿Ah? A ver, voy a compartir la pantalla para explicarles uno. Por ejemplo, esta expresión algebraica representa una arborescencia, ¿sí? Y la idea es graficarla. ¿Cómo? Mediante un grafo dirigido en este caso, ¿sí? Pero sin circuitos. Y que tiene que estar conectado, obviamente. ¿Por qué pongo? Aquí hay diferencia en el puntito que representa el vértice del punto que representa al producto. Este punto representa el producto y el puntito que está en el medio representa el vértice. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, este también representa un producto, este también que está aquí representa un producto. ¿Sí? Las operaciones están por afuera y los puntitos que están adentro son los que representan a los vértices. Entonces, ¿cómo identifico cuál es la raíz de mi arborescencia? Si yo me pongo a ver la expresión algebraica que tengo aquí, me voy a ver el paréntesis más interno. ¿Cuáles son? Y bueno, este y este, ¿que no? La división de 4 más x dividido entre z más 3. Eso está dentro de otro paréntesis que es este, el más grande, el que lo incluye esa división. Y adentro de ese está uno más grande que incluye esa división menos 7. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el orden de ocurrencia de esas operaciones? Primero se hace la suma de 4 más x y z más 3. Después se hace la división. Y por último se hace la resta. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bien. En la arborescencia se representan en el orden inverso. Es decir, la última operación es la que pongo primero. La última operación es esta. Es la resta. De ahí voy con la división, que es la anterior, que es la que se hace antes de la resta, ¿no? Y de la división voy con las dos sumas, que son las que se hacen antes de la división. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ahí estoy viendo que mi operación algebraica está partida en dos. Esta rama y esta otra rama. Y bueno, con la otra rama tengo que actuar de la misma manera, ir viendo los paréntesis más internos hasta ver cuál es la última operación que se ejecuta, que en este caso es esta suma que está aquí, y esa es la que primero vamos a poner, y de ahí vamos a empezar a bajar. ¿Se entiende? Y la raíz de todo va a ser, este producto que está aquí en el medio, que es, en definitiva, esa es la última operación que se va a ejecutar. Entonces, ustedes tienen que identificar primero cuál es la última de todas las operaciones, cuál es la última que se va a ejecutar. En este caso es el producto, ese que está ahí. Entonces, lo pongo aquí. Y de ahí ya paso a una rama y a otra rama de la arborescencia. Siempre van a ser arborescencias binarias, es decir, de la raíz van a salir dos ramas. Y de cada vértice van a salir dos ramas siempre. ¿Por qué? Bueno, porque la suma es una arborescencia, es una operación binaria, el producto es una operación binaria. Vamos a hacer algo un poco más cortito para que lo puedan identificar y para que puedan
trabajar con eso, porque lo pueden entender. Supongamos que yo tengo mi operación, que es esa operación. Pero, profe, ¿cómo se hace eso si no tiene ningún paréntesis? Bueno, el paréntesis es lo que me va a ir diciendo cómo voy a ejecutar la operación. Entonces a mí se me ocurre que mi operación sea así. ¿Por qué, profe? Porque a mí se me ocurre. ¿Sí? ¿Podría haber dado otra forma? Sí, es arbitraria la forma de elegir cómo pongo los paréntesis ahí. Y en general ustedes no van a decidir cómo van los paréntesis. Ustedes solamente van a leer la expresión y van a actuar en consecuencia de cómo están los paréntesis. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la última operación que se ejecuta aquí? Resta. La resta. La resta. La resta. Me separa en dos, ¿sí? Me separa en dos términos, ¿que no? Y siempre, ustedes fíjense, la suma es una operación binaria. ¿Por qué? Porque es un término más otro. El producto es una operación binaria, es un término por otro. La diferencia es una operación binaria, es un término menos el otro. La división es una operación binaria, es un término dividido entre el otro. ¿Sí? La potencia también, no está aquí representada, pero la potencia también es una operación binaria. Es un término elevado al otro término. ¿Sí? La raíz también es una operación binaria. Es la raíz de un término, o sea, es la raíz de un término con el exponente, con el índice, perdón, del otro término. Es una operación binaria también. ¿Se entiende? Siempre que haya dos números o variables involucradas en la operación es binaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Pues van a ver otra definición de operación binaria ustedes en la unidad que viene. Pero que va a extender este concepto, no lo va a cambiar, va a extender el concepto. ¿Sí? Entonces, decimos que la última operación que se ejecuta es la resta. ¿No? Entonces la resta va a ser lo primero que yo voy a escribir. Y de ahí voy a sacar dos ramas. Para un lado y para otro. Para el lado izquierdo. ¿Cuál va a ser de esta rama, de toda esta rama, cuál va a ser la última operación que se va a realizar? La división. Muy bien. La división. Entonces de ahí voy a sacar dos ramas también. De la rama izquierda de la división, ¿qué tengo? Una suma. La suma. ¿No? Entonces de ahí ya tengo hojas. ¿Por qué? Porque ya son los términos con los cuales voy a trabajar. Es el 3 y otro es el 4. Ahora, vuelvo. ¿Qué me falta? Me falta poner X. ¿Dónde va? Del otro lado de la división. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, del lado derecho de la resta, ¿qué tengo? ¿Cuál es la última operación que se va a Multiplicación. ejecutar de esto? Bien, la multiplicación. Entonces de ahí saco dos ramas. Del lado izquierdo de la multiplicación que tengo, 8. una hoja, el 8, claro. Ahora, del lado derecho que tengo, La suma. de ahí voy a sacar dos ramas, porque la suma tiene dos términos. ¿Que no? Entonces tengo 4 y 9. que, no, she, es una she.
Ah, Y el- perdón, che. Entonces cada término o cada elemento va a ser un vértice. ¿Sí? Por eso les decía, identifiquen, distingan el vértice de la operación. ¿Sí? Y ahí ya pueden identificar los niveles. Es decir, aquí tengo un nivel, este es otro nivel, este es otro nivel y este es el último nivel. Entonces tengo el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. ¿Cuántos niveles tengo? 4. ¿Se entiende cómo se hace una arborescencia? Sí, profe. Ahora tienen Entendido, profe. ya tienen las más complejas, digamos, para seguir trabajando, que están en la... A ver, perdón, he dejado de compartir. Las más complejas son estas, que no son más complejas por ser más difíciles, sino porque tienen más elementos nada más. ¿Sí? La dificultad es prácticamente la misma. Siempre van a identificar una rama, una operación que es la última que se ejecuta y de ahí van a empezar a sacar las ramas. Siempre van a sacar dos ramas. De una operación van a sacar dos ramas. ¿Se entiende? Y esa rama va a derivar en una nueva operación o en hojas que van a ser los operandos de la operación. Ahora bien, analizar si son arborescencias binarias completas. ¿Cuándo son binarias? Cuando de cada vértice salen exactamente dos ramas. Todas estas son binarias, ¿ven? Porque de cada vértice siempre salen dos ramas, ¿que no? ¿Cuándo son completas? Cuando los niveles, o cuando cada rama tiene cuando cada vértice, perdón, tiene todas las ramas que puede tener. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, este vértice, cualquiera de estos vértices, puede tener a lo sumo dos ramas, ¿que no? A ver, vamos a ver con esto. Con esto les voy a dar el ejemplo. Cada uno de estos vértices puede tener a lo sumo dos ramas. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Bien. Si yo saco, por ejemplo, supongamos que esto no hubiera sido un she, sino... a ver, voy a hacer otro, porque si no se van a confundir. Supongamos que yo hubiera tenido una arborescencia de este tipo. Una suma, y ahí un producto, aquí un 3, y aquí una suma de nuevo, ¿no? Y aquí un 4. Bueno, este vértice necesita dos ramas. ¿Por qué? Porque si yo saco solamente un número aquí, no puedo sumar. ¿Cómo voy a sumar aquí? Si yo escribo esta expresión, va a ser 3 por algo más 3 más 4. Así. ¿Que no? ¿Qué es lo que está faltando aquí? Es esto. Aquí no está esta rama. Esta está faltando. Entonces esta no es completa. Ahora, veamos esta que está aquí. ¿Es completa? Sí. Cada rama tiene cada vértice tiene todas las ramas que necesita, ¿no? Esta suma tiene todas las ramas que necesita, este producto tiene todas las ramas que necesita, esta también. Esta no es completa, ¿por qué? Porque este vértice, que podría tener dos ramas, solamente tiene una. O no tiene ninguna, o tiene las dos. No puede tener solamente una. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces esa no es completa.
¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ahí ya Todo queda para que analicen ustedes. Adrián, no entiendo lo que dice, pues se corta. A ver, habla de nuevo. No, decía que, o sea, si nos da, digamos, nos va a dar una suma donde tenga dos números para sumar, sino, o también nos va a dar ejemplos donde tenga un solo número, porque digamos ahí Pero, ya sabemos que no va a ser completa, porque si nos da, por ejemplo, 3 más y no nos da el otro elemento para sumarlo, o sea, pero no puede va a ser estar, completo. mal construida la expresión a propósito para que ustedes identifiquen que no es una expresión algebraica completa. Claro, claro, se entiende. ¿Está? O sea, puede ser ese un ejercicio. No den por sentado que siempre va a ser completa. ¿Está? Yo les estoy enseñando a identificar cuándo es completa y cuándo no. Bueno, de ahí queda el análisis para ustedes. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, con eso llegamos al ejercicio 12. Hemos hecho el 12, el 11, el 10 y el último, creo que era el 24. Y el 23. El 23. 23. Si no tienen más consultas sobre esto, los libero. ¿Sí? Yo ya le aviso a la profe que hemos llegado hasta ese ejercicio para que arranque desde ahí. Los que quedan son ejercicios rápidos, chicos. Desde el 13 en adelante, ¿sí? Del 13 en adelante son ejercicios bien rápidos. Ya lo habrán visto. Yo he grabado el último video de la práctica, donde hablamos de caminos, de cadena euleriana, cadena hamiltoniana, árbol, ciclo, bueno, todas esas cosas son ejercicios que ustedes han visto, son rápidos. Pero necesitan revisarlos los ejercicios para poder que la profe les explique, si no, no van a poder. ¿Está? Y van a perder tiempo. Pero si los ven a los ejercicios, por lo menos lo ven al video, ¿sí? Van a poder preguntar y la clase va a ser rápida. ¿Está? Entendido, profe, entendido. Bueno. Los libero entonces, que tengan una buena tarde. Y Chao, profe, igualmente. no falten a la clase de la profe mañana. Profe, ¿Sí? igualmente. Nos vemos, profe.